Entonces, estás publicando anuncios en Facebook, pero no tienes ni idea de si realmente están funcionando. Y puede que estés obteniendo algunos clics, tal vez incluso 1 o 2 ventas, pero también estás viendo cómo desaparece tu presupuesto y eso puede ser muy estresante. Yo sé. Los anuncios de Facebook pueden parecer un hueco sin fondo cuando no tienes la seguridad de que están funcionando, pero hay una manera inteligente y de bajo presupuesto de probar tus anuncios antes de gastar mucho dinero. En este video voy a desglosar una estrategia para probar anuncios de Facebook en 5 fases para ayudarte a descubrir qué funciona de verdad, para que puedas mejorar los anuncios ganadores y descartar los que no sirven. Al final sabrás exactamente cómo planificar, probar y rastrear tus anuncios sin usar todo tu presupuesto. Comencemos con la razón número 1 por la que la mayoría de los dueños de negocios fallan con los anuncios de Facebook y cómo puedes evitarlo. La mayoría de los dueños de negocios cometen este error: probar demasiadas cosas a la vez. Si cambias tus diseños, texto y audiencia al mismo tiempo, no tendrás idea de qué cambio impactó los resultados. La solución es probar una variable a la vez. Primero, busca una pieza creativa ganadora y luego busca la mejor audiencia. Después refina tu texto, elige las ubicaciones con mejor rendimiento y expande desde ahí. Esas son las 5 fases que veremos en este video para que tus anuncios no fallen. Ahora, antes de sumergirnos en esta estrategia, hay algo que necesitas hacer bien primero. Piensa en esto. Cuando alguien ve un anuncio tuyo y quiere ver más contenido, ¿a dónde va? Si tus páginas de redes sociales, sitio web y presencia de marca no están optimizados, estás perdiendo dinero. La gente revisa tu perfil, tus publicaciones y tus reseñas antes de confiar en ti. Por eso, configurar una presencia en línea sólida es tan importante como publicar buenos anuncios. Si quieres conocer las estrategias exactas para configurar orgánicamente tu presencia online, te invito a descargar el informe de tendencias clave de redes sociales que está en el enlace de la descripción. Este informe no solo te enseña cómo adaptarte a los cambios del mercado, sino también a conectar de manera más efectiva con tu audiencia. Porque los anuncios traen gente, pero tu presencia digital es lo que hace que ésta se quede. Descárgalo ahora, es gratis. Muy bien, entremos en el seguimiento del rendimiento de tus anuncios. Antes de publicar un anuncio, necesitamos implementar un sistema de seguimiento. Si no estás rastreando tu anuncio, no sabrás qué está impulsando realmente los resultados y así es como los presupuestos desaparecen rápido. La mejor manera de rastrear las pruebas de anuncios es con una hoja de cálculo simple. Veamos la que configuré para este video. Aquí hay diferentes columnas. Una para el diseño del anuncio, que será usada para incluir una descripción de la imagen, video o carrusel que vamos a usar para el anuncio. Una para la audiencia, en la que pondremos a quién nos estamos dirigiendo. Otras columnas para el texto, que son los diferentes títulos y textos principales que estamos probando. Y finalmente, varias columnas para métricas clave como tasa de clics y costo por clic. En un rato veremos qué significan. Ahora, si estás pensando, pero ¿qué pasa si no quiero usar dinero en algo que no sé si funcionará? Aquí está el secreto. En lugar de adivinar qué piezas creativas funcionarán bien, primero, pruébalas de manera orgánica. Las publicaciones que obtienen más interacción naturalmente son las que vale la pena impulsar con los anuncios de pago. De esta manera, estás invirtiendo en conceptos que ya resuenan con tu audiencia, aumentando las posibilidades de un retorno fuerte de la inversión publicitaria. En la parte inferior de la hoja de Excel verás que hay 3 pestañas para cada fase. Cada pestaña es idéntica a la primera que vimos. Vamos a ir llenando esto mientras avanzamos, así que entremos en la fase 1. El mayor impulsor del éxito en los anuncios de Facebook son las piezas creativas. Por eso, probamos las imágenes del anuncio primero mientras mantenemos todo lo demás igual. Imaginemos que somos un pequeño local de café en el centro de Bogotá y queremos promocionar nuestro latte picante. Aquí hay 3 piezas creativas diferentes. Tenemos una imagen estática de la bebida, un video corto de cómo se hace y un carrusel de los ingredientes detrás de escena. Verás que las descripciones de estas piezas creativas están todas incluidas en la hoja de cálculo, pero la audiencia y el texto son todos iguales. Te voy a mostrar cómo configurar esta prueba en el administrador de anuncios de Facebook. Crea una campaña con tu objetivo. Como queremos hacer que la gente esté más consciente y generar emoción por nuestro latte picante, estableceremos interacción como el objetivo de la campaña. Dentro de esa campaña,
crearemos un conjunto de anuncios enfocado en nuestra audiencia objetivo que incluye Bogotá y los amantes del café. Y ahora crearemos 3 variaciones de anuncios. Solo cambia el diseño para cada anuncio y mantén lo demás igual. Deja que estos anuncios se ejecuten durante 3 o 5 días con un presupuesto pequeño de entre 5 y $20 por día por anuncio para recopilar datos. Quédate hasta el final que todavía falta información clave. Es crucial entender qué significa cada métrica para asegurarte de que tus anuncios sean exitosos. Entonces, entre 3 y 5 días después de haber ejecutado nuestra primera prueba con diferentes piezas creativas, puedes empezar a analizar los resultados. Pero, ¿cuáles son los números que importan? Aquí está cómo elegir las métricas correctas según el objetivo de tu campaña. Para campañas de reconocimiento de marca, querrás mirar el aumento del recuerdo del anuncio. Esto mide cuántas personas recuerdan tu anuncio después de verlo. La tasa de interacción. Esto rastrea me gusta, comentarios, compartidos y otras interacciones. El costo por 1000 impresiones o CPM. Este muestra qué tan eficiente se está entregando tu anuncio. Por debajo de $10 es ideal para la mayoría de las industrias. Para campañas de tráfico e interacción, mira la tasa de clics o CTR, que mide el porcentaje de personas que hacen clic en tu anuncio. 1 a 3% se considera estándar. El costo por clic o CPC, que muestra cuánto pagas por clic. Menos de $1 es óptimo, pero depende de tu industria. Para campañas de leads, promoción de apps y ventas, mira la tasa de conversión. Esta mide el porcentaje de usuarios que realizan la acción deseada: comprar, registrarse, descargar, etc. De entre 2 a 5% es fuerte, pero eso depende de la industria. El retorno de la inversión publicitaria o ROAS, que muestra cuántos ingresos ganas por cada $1 gastado en anuncios. Un ROAS superior a 3 indica una campaña rentable, mientras que por debajo de 2 sugiere que se necesitan ajustes. Como estamos haciendo una campaña de interacción, echemos un vistazo a nuestra tasa de clics y costo por clic. Puedes ver aquí que para las tasas de clics el anuncio 1A tuvo 2%. Se trata de una muy buena interacción. El anuncio 1B obtuvo un 4,5%. Esto significa que más personas hicieron clic, así que este anuncio es más atractivo. Y el anuncio 1C tuvo 1,2%, lo que quiere decir que este es el anuncio menos atractivo. Como estamos probando, ya sabemos que podemos descartar esa opción. Ahora, si miramos nuestro costo por clic, puedes ver aquí que el anuncio 1A costó 0.80. El anuncio 1B costó 0.40 y el anuncio 1C costó 1.20. Entonces, si tienes un CPC alto, tu anuncio no está resonando con la audiencia y Facebook cobra más. Si tienes un CPC más bajo, Facebook ve tu anuncio como relevante y te cobra menos. Así que de todo esto podemos ver claramente que el anuncio 1B, el video, tuvo el mejor rendimiento porque tiene el mejor costo por clic y tasa de clics de los 3 anuncios. Entonces pasaremos a la fase 2 con esta pieza creativa. Los que no tuvieron buen rendimiento pueden pausarse o ajustarse. Pero antes de llegar a la fase 2 puedes tener algunas preguntas. ¿Qué pasa si 2 anuncios tienen el mismo rendimiento? Si 2 piezas creativas están empatadas en rendimiento, extiende la prueba por otros 2 o 3 días o analiza métricas de interacción más profundas como los comentarios y las veces compartidas para encontrar el más fuerte. ¿Qué pasa si un anuncio funciona bien en todas las métricas relevantes excepto en conversiones? Si un anuncio obtiene muchos clics pero no conversiones, el problema puede no ser el anuncio, podría ser tu página de destino. Asegúrate de que tu oferta, velocidad del sitio web y proceso de pago estén optimizados antes de pausar el anuncio. Ahora, ¿qué pasa si todos los anuncios tienen bajo rendimiento? Si ninguno de tus anuncios está teniendo buen rendimiento, todavía no inviertas en más anuncios. Mejor ajusta las piezas creativas, el mensaje o la audiencia antes de pasar a la siguiente fase. Entonces, ahora que tenemos esto claro, pasemos a la fase 2. Tenemos la mejor pieza creativa, así que ahora podemos probar diferentes audiencias. Entonces, en la pestaña de la fase 2 de la hoja de cálculo tenemos 3 anuncios nuevos, todos con las mismas piezas creativas, y ahora vamos a editar el tipo de audiencia. Tengo 3 audiencias diferentes aquí en la hoja de cálculo. Para configurar esto, en Facebook eliminé los anuncios de bajo rendimiento y luego dupliqué el conjunto de anuncios. Cada uno está dirigido a una audiencia diferente. En el conjunto de anuncios 1 mantendremos el mismo para amantes locales del café.
El conjunto de anuncios 2 será para estudiantes locales y jóvenes profesionales en Bogotá, y el conjunto de anuncios 3 será para una audiencia similar a la de los clientes anteriores. Esta es una de las formas más poderosas de encontrar leads de alta calidad. Si tienes HubSpot, puedes sincronizar tus datos de clientes con Meta Ads y dejar que Facebook encuentre personas similares para ti. Esto cambia el juego para mejorar el rendimiento de los anuncios. Asegúrate de que dentro de cada conjunto de anuncios pausaste los anuncios que no funcionaron en la prueba anterior. Recuerda ejecutar cada anuncio durante 3 a 5 días, de a $5 a $20 por día por anuncio. Después de que hayan pasado los 3 a 5 días, analizamos el rendimiento y elegimos la audiencia con mejor rendimiento. Entonces podemos mirar las mismas métricas y ver que el anuncio 1, es decir, el de los amantes del café locales, es el ganador. Así que este anuncio pasará a la fase 3. Ahora vamos a tomar nuestra mejor pieza creativa, que es el video, y nuestra audiencia ganadora, que es la de amantes del café locales, y probaremos variaciones de texto. Como puedes ver, todo está aquí en la hoja de cálculo, lo suficientemente fácil de copiar para luego pegarlo en Facebook Ads Manager. Vamos a tomar nuestro conjunto de anuncios ganador, que es el que está dirigido a amantes del café locales, y eliminaremos los anuncios de bajo rendimiento. Después vamos a duplicar el anuncio 2 veces para crear 3 anuncios y luego solo cambiaremos el texto de cada anuncio. El primer anuncio es un texto identificable. El segundo anuncio es un texto que impulsa la interacción y el tercer anuncio empuja a la urgencia. Nuevamente ejecuta cada anuncio por $5 a $20 por día. Después de 3 a 5 días verifica nuestras métricas para encontrar el texto con mejor rendimiento. Podemos ver que el tercer anuncio, el que crea urgencia, es el ganador. Pasemos a la siguiente fase. Ahora vamos a probar dónde funciona mejor tu anuncio. Mantén el anuncio con mejor rendimiento ejecutándose con el mismo presupuesto de $5 a $20 por día. Ejecuta este anuncio en todas las ubicaciones, feeds, historias, etc. Luego, en unos días, echa un vistazo a dónde se está colocando tu anuncio y desactiva las ubicaciones de bajo rendimiento. Esto permitirá que tu presupuesto llegue más lejos en las ubicaciones que realmente funcionan. Una vez que hayas reducido las ubicaciones, es hora de escalar. Listo, ya tenemos un anuncio ganador. Encontramos la mejor pieza creativa, la mejor audiencia, el mejor texto y dónde colocar los anuncios, así que es hora de ampliar el presupuesto cuidadosamente. Duplica el conjunto de anuncios ganador en una nueva campaña para tener resultados frescos. Aumenta el presupuesto entre un 20 y 30% cada 3 a 5 días. Ten en cuenta que aumentarlo demasiado rápido reinicia el rendimiento, así que es mejor hacerlo de forma lenta y de manera intencional. Durante esta fase puedes continuar probando pequeños ajustes como diferentes botones de CTA y ligeras variaciones de texto hasta que encuentres el anuncio de Facebook ganador definitivo. Eso es todo. Recuerda que si quieres aprender más sobre estrategias en redes sociales, puedes descargar de forma gratuita el informe de tendencias clave de redes sociales que está en el link de la descripción. Y si quieres aprender más de anuncios en Facebook, te invito a ver este video en el que encontrarás mucha información sobre Advantage Plus. Si este video fue útil, suscríbete al canal de HubSpot Español porque estoy preparando más contenido con estrategias claves de marketing y dale me gusta para que otras personas puedan verlo. Soy Sandra de HubSpot Academy, gracias por quedarte hasta el final. Hasta pronto.